Amados hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo, qué privilegio tan inmenso y gozoso es estar, una vez más, con todos ustedes, a través de este canal de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza del Dr. Charles Stanley. Nuestro propósito supremo, nuestra pasión inquebrantable y nuestro llamado divino es alcanzar a cada rincón del mundo con el bendito y transformador Evangelio de Jesucristo, por medio de una enseñanza bíblica sólida, profunda y fiel a la palabra del Dios vivo. Hoy deseamos sumergirnos en un estudio panorámico y transformador, que abarcará tres verdades fundamentales de nuestra fe cristiana. En primer lugar, el mensaje glorioso y triunfante de la resurrección de nuestro Salvador. En segundo lugar, la disciplina espiritual de cultivar una gratitud inquebrantable en medio de las pruebas y la adversidad. Y en tercer lugar, la responsabilidad sagrada que tenemos de transmitir esta fe viva, genuina y victoriosa a las próximas generaciones, a nuestros hijos, nietos y a todo aquel que nos rodea. Le invito a que busque su Biblia, abra su corazón y despeje su mente de las distracciones del mundo. Piense en esto por un instante. ¿Cuál es el fundamento sobre el cual descansa toda su existencia? Reflexionemos juntos en la victoria absoluta que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario y en el sepulcro vacío. Todos los autores de los sagrados evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos brindaron detalles minuciosos y abundantes sobre la muerte y la resurrección corporal de nuestro Salvador Jesucristo. Si uno analizara esto desde una perspectiva puramente lógica y humana, pensaría que ante semejante cúmulo de evidencia histórica y presencial, absolutamente todo el mundo habría de caer de rodillas y aceptar de inmediato la realidad innegable del señorío de Cristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra con lujo de detalles la historia fascinante de aquellos primeros creyentes, hombres y mujeres comunes, que fueron transformados por el poder del Espíritu Santo, y comenzaron a proclamar con una valentía inquebrantable que aquel Jesús que fue crucificado había resucitado victorioso de entre los muertos, y que en este preciso instante gobierna, reina y ostenta la soberanía absoluta desde la gloria celestial. Al avanzar hacia las epístolas del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo nos presenta a Jesucristo no como un personaje del pasado, sino como nuestro Salvador presente, nuestro dueño, nuestro amo y nuestro Señor soberano a quien hemos de seguir con fidelidad, obedecer con gozo, alabar con fervor, adorar en espíritu y verdad, amar con todo nuestro ser y esperar su glorioso retorno en cualquier momento. Y cuando finalmente llegamos al último libro de la Revelación, el Apocalipsis, nuestros ojos espirituales contemplan al Señor Jesucristo sentado en el majestuoso trono celestial, gobernando sobre el universo entero, listo para derrotar de manera definitiva al enemigo final, la muerte, y regresar por su iglesia para llevarnos con él a habitar por toda la eternidad. Frente a esta revelación tan deslumbrante, resulta natural pensar que cualquier ser humano que se acerque con sinceridad a las Escrituras creería de inmediato en la veracidad absoluta de estos hechos. Sin embargo, mire usted, la historia bíblica nos demuestra que fue sumamente difícil, incluso para sus discípulos más cercanos, comprender y creer en la resurrección durante los primeros momentos. Si examinamos atentamente los textos sagrados, descubrimos una realidad impactante. Inicialmente, casi nadie creyó. Jesús les había advertido a sus seguidores en repetidas ocasiones lo que habría de suceder con él en Jerusalén. Les dijo con absoluta claridad: seré acusado falsamente por los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos. A manos de ellos sufriré innumerables padecimientos. Seré entregado a los gentiles, seré azotado, seré crucificado y moriré, pero al tercer día resucitaré victorioso de la tumba. Sin embargo, amados, los discípulos nunca comprendieron el alcance de sus palabras. Él se los repitió una y otra vez durante esos 3 años de ministerio terrenal, pero ellos simplemente no lograban captarlo. Aquellas palabras les sonaban extrañas y totalmente ajenas a sus esquemas mentales, porque Jesús también les había dicho: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, yo y el Padre uno somos. Si yo quisiera, mi Padre enviaría ahora mismo legiones de ángeles para librarme. Ellos no lograban conciliar la idea de un Mesías sufriente con la gloria del Hijo de Dios, porque sus mentes estaban saturadas de expectativas terrenales, políticas y temporales sobre la liberación del yugo romano. Por esa razón, cuando Jesús fue arrestado y finalmente crucificado, la fe de ellos pareció desmoronarse por completo. Ellos lo vieron sangrar, sufrir y morir colgado de aquel madero.
creyeron de inmediato en la realidad espantosa de su muerte física y al ver sellada la tumba con una enorme piedra, se retiraron a sus hogares sumidos en una profunda tristeza, deshechos emocionalmente, sintiéndose indefensos, aterrorizados y desprovistos de toda esperanza. La prueba irrefutable de que ninguno de ellos esperaba la resurrección al tercer día se encuentra en la actitud de las piadosas mujeres que acudieron de madrugada al sepulcro. ¿Por qué llevaron especias aromáticas cuidadosamente preparadas? Ciertamente no iban con la expectativa de encontrar al Rey de Gloria levantado de la tumba. Iban para embalsamar el cadáver de un ser querido en descomposición. Ellas esperaban encontrar la muerte, por lo cual se quedaron atónitas al hallar la pesada piedra removida del acceso a la tumba. Y cuando corrieron presurosas a contarles a los apóstoles que el cuerpo de Jesús no estaba allí y que los ángeles habían anunciado que él había resucitado, ¿cuál fue la reacción inmediata de los 11? Las Escrituras nos dicen que a los discípulos les pareció una locura, un delirio de mujeres eufóricas. Imagínese usted, estos eran los mismos hombres que habían caminado a su lado durante 3 años enteros, los que presenciaron cómo abría los ojos de los ciegos, multiplicaba los panes, calmaba la tempestad y resucitaba a Lázaro. Sin embargo, ante la realidad de su propia muerte, les pareció un desvarío inconcebible aceptar que verdaderamente se había levantado de los muertos. Recordemos también a aquellos 2 discípulos que caminaban desconsolados hacia la aldea de Emaús. Cuando el Señor resucitado se les acercó e hizo como que caminaba con ellos, ocultando su identidad, ellos iban conversando con el rostro ensombrecido sobre los acontecimientos traumáticos ocurridos en Jerusalén, y expresaron con amargura: nosotros esperábamos, nosotros teníamos la ilusión de que Él era quien iba a redimir a Israel. La duda y la frustración habían eclipsado sus promesas y cómo no recordar al apóstol Tomás, quien al escuchar el testimonio jubiloso de sus compañeros que afirmaban haber visto al Señor resucitado, respondió categóricamente: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré en absoluto. Qué misericordioso es nuestro Señor, quien días después se le presentó pacientemente a Tomás y le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Nos resulta asombroso ver cómo aquellos hombres que estuvieron tan cerca de la luz del mundo cayeron en semejante abismo de desesperanza. Sin embargo, amados, cuando la realidad innegable de la resurrección se les reveló con claridad, cuando contemplaron con sus propios ojos al Cristo vivo y ascendido, sus vidas sufrieron una transformación radical e irreversible. Aquellos cobardes que se escondían a puerta cerrada por miedo a los judíos se convirtieron en leones de la fe, dispuestos a dar hasta la última gota de su sangre por proclamar este mensaje al mundo entero. Jesús les prometió: no os dejaré huérfanos. Cuando yo me fuere al Padre, os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, quien morará en vosotros y sobre vosotros. Y cuando Él venga con poder, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Escuche esto con mucha atención. Al igual que ocurrió con los apóstoles, mis testigos, cuando usted y yo aceptamos de todo corazón el hecho histórico y espiritual de que Jesucristo es el unigénito Hijo del Dios viviente, que llevó nuestros pecados sobre la cruz para expiarlos mediante su sangre derramada, que resucitó victorioso en Jerusalén, que resucitó victorioso venciendo al infierno y que hoy está sentado a la diestra del Padre Celestial con toda autoridad. Cuando usted rinde voluntariamente su vida a Él y le pide perdón por sus faltas, su existencia entera cambia radicalmente para siempre. Le pregunto en este día con todo el amor de mi corazón pastoral: ¿cuál es el estado actual de su relación con Jesucristo? ¿Lo contempla usted únicamente como una gran figura histórica, un buen maestro moralista o un profeta de la antigüedad que murió hace miles de años? ¿O lo reconoce hoy como el Cristo vivo, el Señor glorificado que habita en su corazón por medio de su Santo Espíritu? Reconocerlo como Señor y Salvador personal es la decisión más trascendental que un ser humano puede tomar. Reducirlo a un simple personaje, mitos o dudar de su victoria sobre la muerte somocontuena al alma, a una terrible indigencia espiritual y a una absoluta desesperanza. La palabra de Dios establece que la resurrección de Jesucristo, junto con su muerte vicaria y sustitutiva en la cruz del Calvario, constituyen los 2 pilares inamovibles de la fe cristiana. En la cruz, Él pagó la deuda incalculable de nuestros pecados.
En la resurrección, Dios el Padre estampó su sello de aprobación eterna sobre el sacrificio de su Hijo. Todo el plan de la redención gravita en torno a estos dos grandes acontecimientos. La Biblia declara solemnemente que al resucitar, Cristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas para interceder perpetuamente por cada uno de nosotros. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, leemos estas reconfortantes palabras: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A menudo converso con creyentes que me dicen con el corazón destrozado: Dr. Stanley, he fallado miserablemente contra Dios. Sé que soy un hijo redimido, pero he tropezado en mi caminar espiritual. ¿Qué debo hacer ahora? Mire usted, la respuesta de la Escritura es gloriosa. No estamos a la merced de las acusaciones del enemigo, ni dependemos de nuestra propia justicia. Tenemos un abogado perfecto en las cortes celestiales, el mismo Salvador crucificado y resucitado, que llevó las culpas del mundo entero sobre sus hombros. Por esta razón sabemos con absoluta certeza bíblica que nuestra salvación no es una condición frágil ni temporal que dependa de nuestras propias obras o de nuestra limitada bondad humana, sino que es una salvación eterna, firme y sellada. Cristo mismo prometió en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué promesa tan inefable! Podemos regocijarnos hoy con un gozo inefable, no solo porque nuestro Redentor vive y reina a la diestra del Padre, sino porque por medio del Espíritu Santo indubitablemente vive su vida santa dentro de cada uno de nosotros. Cada hijo de Dios ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención final. Todas las religiones de este mundo honran la memoria de fundadores o profetas que murieron y cuyos restos se pudren en alguna tumba olvidada. Únicamente el cristianismo bíblico proclama al Hijo de Dios, al Mesías vivo que triunfó sobre la tumba y que continúa transformando vidas, sanando corazones y perdonando pecados en cada rincón de la tierra. Si usted viaja hoy a la ciudad de Jerusalén y visita el lugar tradicional de la tumba del huerto, encontrará un cartel que dice: no está aquí, porque Jesús. Yo he estado allí, amados, he mirado el interior de esa tumba de piedra, y les puedo dar testimonio de que está completamente vacía. Nadie más en la historia de la humanidad ha resucitado para jamás volver a morir. Ese es el gran testimonio irrefutable de Dios para el mundo entero, debido a que Él vive. Tenemos la maravillosa promesa divina de que nosotros también viviremos eternamente con Él. Recordemos el texto más famoso y consolador de las Sagradas Escrituras, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo le pregunto a usted, ¿en tiempo dura la vida eterna? A veces nos cuesta asimilar la inmensidad de este concepto, pero la vida eterna es infinitamente continua. Es una existencia que jamás tendrá fin en la presencia amorosa del Creador. Ahora bien, siendo esto una verdad absoluta, cabe preguntarnos, ¿qué clase de cuerpo tendremos en la resurrección futura? El apóstol Pablo dedica todo el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios a detallar el misterio de la resurrección del cuerpo. Al considerar el cuerpo que Jesucristo tuvo durante su ministerio terrenal, vemos que era un cuerpo humano real, sujeto al cansancio, al hambre y al dolor, aunque sin pecado alguno. Pero al morir en la cruz, su cuerpo físico sufrió un castigo feroz e inenarrable. Fue azotado brutalmente, su espalda quedó destrozada. Clavaron una corona de espinas en su frente y un soldado atravesó su costado con una lanza. Era el varón de dolores, experimentado en quebranto. Por eso no es de extrañar que cuando María Magdalena lo vio cerca del sepulcro, no lo reconociera al principio, pues los estragos del sufrimiento violento ya no estaban presentes. Su cuerpo había sido glorificado. Durante los 40 días posteriores a su resurrección, el Señor Jesús se manifestó con un cuerpo resucitado visible y tangible. Los discípulos pudieron tocar sus heridas, palpar sus manos y sus pies. Él comió pescado asado y pan frente a ellos. Era un cuerpo glorificado, adaptado para la tierra durante ese periodo de transición, pero con facultades celestiales. La Biblia nos asegura en mero Juan 3:2 que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. Nuestros cuerpos terrenales, desgastados por la enfermedad, el envejecimiento y el dolor, serán transformados en cuerpos glorificados, incorruptibles, inmortales y perfectamente diseñados para habitar en los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios creará. ¡Qué bendita esperanza tenemos los creyentes! No estaremos flotando como sombras etéreas sin forma. Tendremos una identidad glorificada. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 3 al 5, la palabra nos revela detalles de nuestro destino eterno. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Fíjese bien en lo que hará el pueblo de Dios en el cielo. Serviremos activamente al Señor, le adoraremos con gozo indescriptible, contemplaremos su rostro santísimo y reinaremos con Él eternamente. ¿Nos conoceremos unos a otros en la patria celestial? Absolutamente sí. La Escritura dice, que conoceré como fui conocido. Reconoceremos a nuestros seres queridos que partieron en la fe de Cristo. Aunque las relaciones terrenales como el matrimonio temporal no continuarán de la misma forma, el amor que Dios ha derramado en nuestras almas florecerá de una manera infinitamente más profunda e ininterrumpida. Considerando todo esto, amados, ¿cómo deberíamos vivir el tiempo que nos resta en esta tierra? Dado que el Señor Jesucristo ha resucitado, nos ha dado dones, talentos, capacidades y un propósito específico para cada uno de nosotros. Él no quiere que malgastemos nuestra existencia en vanidades pasajeras. Él desea que nuestras vidas den un fruto abundante que permanezca para la eternidad. Dios es la fuente de cada uno de sus días, el creador de su respiración y el arquitecto de su destino celestial. Por lo tanto, si usted aún no ha entregado su vida a Cristo, no posponga más esa decisión vital. Acepte hoy mismo al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Rinda su voluntad a Él y deje que el Espíritu Santo tome el control de su vida, para que cuando llegue el momento de partir de este mundo, lo haga con una paz inquebrantable y una certeza gloriosa. Recuerdo las estrofas de un antiguo e inspirado himno de la iglesia que decía: cuando Él me llame, responderé, en algún lugar sirviendo al Señor estaré. Que esa sea la disposición continua de nuestro corazón. Estar listos en todo momento para servirle, glorificarle y dar testimonio de su amor inagotable hasta el día en que nos llame a su presencia. Oremos juntos en este momento, Padre Celestial. Con qué profunda gratitud nos acercamos hoy ante tu trono de gracia. Te alabamos por el sacrificio perfecto de tu Hijo Jesucristo en la cruz y por su gloriosa resurrección victoriosa. Gracias porque no tenemos que mendigar ni desesperarnos por nuestra salvación, pues tú lo has pagado todo en la cruz del Calvario. Te pedimos que fortalezcas a cada hermano y hermana que escucha esta palabra. Capacítanos por tu Santo Espíritu para ser testigos fieles y valientes de tu verdad. Que nuestras vidas cuenten para tu reino eterno cada día que nos concedas sobre la tierra. En el nombre poderoso y precioso de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que la paz incomprensible de Dios guarde sus corazones mientras meditamos en la victoria definitiva de la resurrección. Sigan adelante con paso firme, sabiendo que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos habita hoy dentro de cada uno de ustedes. Ahora bien, amados hermanos, esto nos lleva de manera natural a la segunda gran verdad que deseamos profundizar hoy. Una cosa es proclamar la victoria de Cristo cuando todo en nuestra vida marcha sobre ruedas, cuando hay salud, estabilidad económica y armonía familiar. Pero, ¿cuál es su reacción inmediata cuando azotan las tempestades de la adversidad? ¿Qué sucede en su alma cuando el dolor, la pérdida o la enfermedad repentina tocan a su puerta? A menudo los seres humanos intentamos justificar una actitud murmuradora, amargada o ingrata diciendo: si Dios realmente me amara, no habría permitido que me pasara esto, o si Dios es omnipotente, ¿por qué permitió que sufriera semejante tragedia? En lugar de refugiarnos en los brazos del Padre, dejamos que las dudas sembradas por el enemigo ahoguen nuestra gratitud y apaguen nuestro gozo espiritual. Hoy quiero invitarle a considerar por qué la palabra de Dios nos insta imperativamente a ser profundamente agradecidos en toda circunstancia. Le invito a abrir las Escrituras en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. El apóstol Pablo, redactando la conclusión de esta inspirada epístola, presenta una tríada maravillosa de mandamientos divinos: estad siempre gozosos, orad sin cesar.
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Observemos detalladamente estos tres imperativos. ¿Es fácil estar siempre gozosos? Desde la perspectiva humana definitivamente no lo es. ¿Es sencillo orar sin cesar en medio de la ajetreada rutina diaria? No, requiere una disciplina y una entrega constante. ¿Y es fácil dar gracias en todo? Ciertamente resulta desafiante para nuestra naturaleza caída. Compare este pasaje con Efesios capítulo 5, versículo 20, donde el mismo apóstol escribe: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde muchas personas, tanto creyentes como no creyentes, experimentan una profunda confusión teológica. Hay quienes dicen: ¿cómo pretende la Biblia que yo le dé gracias a Dios si un conductor ebrio le quita la vida a mi hijo? ¿O si mi cónyuge me abandona injustamente de la noche a la mañana? Permítame aclararle esto con absoluta precisión pastoral. Dios no espera jamás que usted se alegre por el pecado, la maldad, el abuso o las tragedias devastadoras provocadas por la caída de la humanidad. Esas cosas son horribles y totalmente inconsistentes con el carácter santo y amoroso de Dios. Pablo no está diciendo que debemos dar gracias por la maldad en sí misma. Lo que las Escrituras enseñan es que debemos dar gracias en todo, es decir, en medio de cualquier circunstancia que nos toque atravesar. Podemos clamar al Señor y decirle: Padre Celestial, corazón está desgarrado por esta pérdida terrible. No entiendo por qué has permitido que esta copa amarga llegue a mi vida. Sin embargo, en medio de las lágrimas y de mi dolor más profundo, te doy gracias porque tú sigues siendo mi Salvador, mi sustentador, mi refugio e inmutable Señor. Te doy gracias porque sé que no me abandonarás en este valle de sombra de muerte y porque me darás la fuerza necesaria para soportar esta prueba. ¿Ve usted la diferencia tan abismal? Nuestra gratitud no se basa en las circunstancias cambiantes de la tierra, sino en la naturaleza inalterable de nuestro Dios. La palabra de Dios nos promete en Romanos 8:28 una verdad monumental, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Escuche con atención: Dios es tan soberano, poderoso y amoroso, que es capaz de tomar los pedazos rotos de nuestra vida, las tragedias más oscuras y los dolores más agudos, y tejerlos de tal manera que terminen operando para nuestro bien espiritual supremo y para la gloria de su santo nombre. No tenemos que comprender el cuadro completo hoy, como dice aquel antiguo himno, más allá lo entenderemos todo cuando estemos en su gloria. Permítame presentarle una lista práctica y teológica de las razones vitales por las cuales debemos cultivar una actitud de gratitud continua en toda circunstancia. En primer lugar, dar gracias en todo nos mantiene continuamente conscientes de que estamos caminando en la presencia misma del Dios Todopoderoso, lo cual contribuye a una vida consagrada y santa. Cuando usted expresa gratitud en medio del sufrimiento, se recuerda a sí mismo: no estoy solo en esta tormenta. El Creador del universo habita en mí y camina a mi lado. Esta conciencia continua de su presencia transforma la manera en que vemos la prueba y fortalece nuestro carácter espiritual. En segundo lugar, la gratitud nos motiva fuertemente a buscar el propósito divino detrás de cada evento. En lugar de caer en la trampa de la victimización y la amargura preguntando ¿por qué a mí?, el creyente agradecido pregunta con humildad: Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esta experiencia? ¿Cómo puedo reflejar mejor tu gracia en medio de este proceso? En tercer lugar, agradecer a Dios nos ayuda a confiar pacientemente en su soberanía cuando nuestra mente humana no logra comprender el porqué. Dios nunca se ha comprometido que detalladamente cada uno de sus decretos providenciales, pero sí ha empeñado su palabra de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gratitud nos libera de la carga sofocante de querer entenderlo todo y nos permite descansar en los brazos de aquel que lo sabe todo. En cuarto lugar, la gratitud en la prueba es esencial para experimentar un gozo genuino e inquebrantable. El dolor físico o emocional puede ser abrumador y provocar lágrimas amargas. Sin embargo, en el nivel más profundo de nuestro espíritu, el gozo del Señor permanece intacto cuando recordamos sus promesas eternas. Aun cuando nuestros labios apenas puedan articular una oración susurrada debido al dolor, Dios escucha el gemido de nuestra alma y acepta nuestra alabanza como un sacrificio de olor fragante. En quinto lugar, pasar por situaciones difíciles con una actitud de gratitud profunda transforma radicalmente nuestro testimonio ante el mundo.
Cuando las personas no creyentes nos observan atravesar por el crisol de la enfermedad, la pérdida o la escasez, y ven que no nos desmoronamos ni maldecimos a Dios, sino que mantenemos una paz y un agradecimiento real, las puertas de sus corazones se abren de par en par. Podemos acercarnos a los que sufren y decirles con autoridad y empatía: sé lo que se siente caminar por ese valle oscuro, pero también sé por experiencia propia que el Señor Jesucristo es fiel para sostenerte. En sexto lugar, la gratitud tiene el poder divino de reemplazar nuestra ansiedad agobiante por la paz sobrenatural de Dios. En el idioma griego del Nuevo Testamento, la palabra utilizada para paz es eirene, la cual transmite la idea de estar íntimamente unido o enlazado con Dios. Al elevar oraciones de gratitud en medio de la aflicción, nos enlazamos más fuertemente a la presencia divina, provocando que la ansiedad se disipe por completo y ceda su lugar a una calma celestial que sobrepasa todo entendimiento humano. El apóstol Pablo nos exhorta en Filipenses 4:6 y 7 con estas palabras magistrales: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire usted, cuando nos enfocamos en las circunstancias terrenales, el dolor se vuelve intolerable. La desesperanza nos abruma y la paz se esfuma de nuestra vida. Pero cuando apartamos la mirada de los problemas temporales y fijamos nuestros ojos espirituales en las realidades eternas, todo cambia. Si usted es un seguidor de Cristo, tiene garantizado que jamás estará solo, que el amor de Dios nunca se apartará de usted y que su destino eterno en la gloria está completamente asegurado. Por el contrario, si usted aún no ha entregado su vida a Jesucristo, debo decirle con absoluta franqueza que no tiene ningún ancla firme a la cual aferrarse durante las tormentas de la vida. Las muletas del mundo, el dinero, el placer pasajero o la autosuficiencia, se romperán inevitablemente. Le insto en esta hora a pedirle perdón a Dios por sus pecados, a reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz y a entregarle el gobierno de su existencia. Él perdonará sus faltas, inscribirá su nombre en el libro de la vida y le concederá su paz inestimable. Oremos al Señor con un corazón agradecido. Padre amante y misericordioso, cuán sumamente agradecidos estamos por tu bondad inagotable. Te damos gracias por el don inefable de tu Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención, perdón de pecados y vida eterna. Te pedimos hoy por cada persona que está atravesando por un periodo de intensa adversidad, enfermedad o quebranto económico. Señor, permite que tu Espíritu Santo derrame de tu paz en sus corazones y concédeles la gracia necesaria para darte gracias en medio del dolor, confiando plenamente en tus propósitos eternos. Todo esto te lo pedimos en el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llegamos ahora, amados, a la tercera sección fundamental de nuestra enseñanza de hoy. Habiendo comprendido la gloria de la resurrección y la necesidad indispensable de cultivar la gratitud en medio de las pruebas, surge una pregunta trascendental para todo padre, madre, abuelo y creyente. ¿Cómo podemos transmitir esta fe victoriosa y firme a las generaciones que vienen detrás de nosotros? Es impresionante observar cuánta atención, tiempo, energía y recursos financieros invierten las personas del mundo en asegurar que sus bienes materiales, sus casas, terrenos, acciones e inversiones pasen de manera ordenada a sus herederos. Y lamentablemente, muchos cristianos caen en la misma trampa terrenal, preocupándose excesivamente por dejar una herencia económica a sus hijos y nietos, mientras desatienden por completo su patrimonio espiritual. Escuche esto con suma atención. Las posesiones materiales que acumulamos en esta tierra se corroen, se devalúan o se gastan con extrema rapidez. Lo más valioso, eterno e incalculable que un creyente puede legar a su descendencia no es el dinero ni las propiedades, sino una fe viva, sólida y fundamentada en la eterna palabra de Dios. Alguien podría objetar diciendo: Dr. Stanley, la fe es una experiencia personal e íntima con Dios, ¿cómo es posible transmitirla a otra persona? Claro que se puede transmitir. Se transmite por medio de la influencia espiritual, la instrucción bíblica, el testimonio de vida y la oración perseverante. Le invito a buscar en su Biblia la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7. El anciano apóstol Pablo, redactando sus últimas líneas desde una fría celda romana antes de ser martirizado, le escribe a su joven discípulo Timoteo con un amor entrañable. Doy gracias a Dios,
al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué pasaje tan conmovedor y revelador. Observe la cadena generacional de la fe que Pablo identifica claramente. En primer lugar, la abuela Loida poseía una fe sincera y profunda en el Dios de Israel. Ella transmitió esa llama espiritual a su hija Eunice, y Eunice, a su vez, educó e infundió esa misma fe no fingida en el corazón de su hijo Timoteo desde su más tierna infancia. Además, el propio apóstol Pablo adoptó a Timoteo como su hijo espiritual en el ministerio, instruyéndole, discipulándole y transfiriéndole las verdades eternas del Evangelio. Esto nos lleva a plantearnos una pregunta penetrante y confrontadora. ¿Posee usted una fe que valga la pena ser transmitida? ¿Tiene usted un caminar con Dios que inspire y transforme la vida de sus hijos y nietos? Permítame describirle las características de esa fe bíblica que vale la pena heredar. 1. Es una fe cimentada de manera inamovible en la veracidad inerrante de la palabra de Dios. 2. Es una convicción profunda de que el Dios de la Biblia es absolutamente digno de confianza y que cumplirá cada una de sus promesas sin faltar a ninguna. 3. Es una fe que ha sido probada, refinada y comprobada en el crisol de la experiencia diaria, donde hemos visto la fidelidad del Señor interviniendo a nuestro favor en incontables ocasiones. 4. Es una fe por la cual no solo estamos dispuestos a vivir día a día, sino por la cual estaríamos dispuestos a rendir nuestra propia vida si fuere necesario. ¿Cómo podemos transmitir de manera efectiva este tesoro espiritual a nuestras familias? Permítame compartirle 5 principios prácticos extraídos de las Escrituras y de mi propia experiencia personal. En primer lugar, transmitimos la fe al compartir abiertamente con nuestros hijos y nietos los principios espirituales que Dios nos ha enseñado a lo largo de nuestro caminar. Recuerdo con profunda gratitud a mi sabio abuelo. Cuando yo era apenas un joven de 14 años, él se tomó el tiempo durante toda una semana para sentarse a conversar conmigo de manera profunda. Me relató las grandes pruebas, adversidades y necesidades extremas por las que había atravesado, y cómo el Dios Todopoderoso se manifestó con fidelidad para librarle y proveerle en cada situación. Mi abuelo me transmitió en esa semana 4 principios fundamentales que han gobernado, guiado y sostenido mi vida y mi ministerio durante todos estos años. Él no se limitó a recitarme versículos de memoria, me mostró a un Dios vivo operando en la historia de nuestra propia familia. Aquello quedó grabado a fuego en mi corazón. En segundo lugar, transmitimos nuestra fe a través del testimonio irrefutable de nuestro estilo de vida diario. Nuestros hijos y nietos poseen una capacidad asombrosa para observar nuestras reacciones. Podemos predicarles discursos elocuentes sobre la fe, pero si ante la primera dificultad nos ven caóticos, aterrorizados, llenos de dudas o actuando en la carne, nuestros discursos perderán todo su valor. Ellos aprenderán infinitamente más viendo cómo nos arrodillamos a orar ante un problema económico que escuchando 100 sermones. Mi amada madre fue un ejemplo vivo de esto. Muchas veces, siendo un niño, no teníamos absolutamente nada que comer ni dinero para pagar la renta. Recuerdo que me invadía el temor y le preguntaba, «Mamá, ¿qué vamos a hacer?». Y ella me miraba con una serenidad celestial, se arrodillaba junto a mi cama y me decía, «Charles, simplemente vamos a confiar en Dios, el Señor proveerá», y una y otra vez vi al Dios de los cielos responder a sus oraciones sencillas. Ese mensaje resonó en mis oídos durante toda mi juventud. Confía en Dios, pase lo que pase. En tercer lugar, transmitimos la fe siendo transparentes, sinceros y participativos en sus vidas. Un error nefasto en el que caen muchos padres es intentar proyectar una imagen de absoluta perfección e infalibilidad ante sus hijos. Los jóvenes aborrecen la hipocresía. Cuando cometamos un error, cuando nos impacientemos o actuemos de manera equivocada, tengamos la humildad bíblica de acercarnos a nuestros hijos y decirles, «Hijo, me equivoqué de forma lamentable. Actué en mis propias fuerzas y no confié en el Señor como debía. Te pido perdón a ti y ya le he pedido perdón a Dios». Semejante honestidad no minará su fe, por el contrario, les enseñará cómo reaccionar bíblicamente cuando ellos mismos tropiecen en la vida.
En cuarto lugar, debemos utilizar el poder transformador del elogio espiritual y la afirmación. Las reglas rígidas, el legalismo asfixiante y la crítica destructiva jamás edificarán la fe de un niño. Solo lograrán provocar irritación y desaliento en sus cozonos. Cuando vea que su hijo o su nieto toma una decisión basada en la fe, cuando prefiera la honestidad por encima de la mentira, o cuando ore confiando en Dios ante un examen o un problema, elógielo enfáticamente, dígale: «Qué gran trabajo has hecho al confiar en el Señor. Estoy muy orgulloso de tu fe y sé que Dios honrará tu obediencia». Esa afirmación positiva fortalecerá su confianza espiritual para enfrentar pruebas mayores en el futuro. En quinto lugar, la forma más poderosa y continua de transmitir nuestra fe es mediante el ministerio incesante de la oración intercesora por ellos. Así como el apóstol Pablo oraba por Timoteo noche y día sin cesar, nosotros debemos sostener a nuestras familias sobre nuestras rodillas frente al trono de la gracia. Ore por sus nombres diariamente, pida que Dios los libre de las garras de este mundo depravado, que les conceda discernimiento espiritual y que ponga en sus corazones un amor ferviente por la verdad. Amados hermanos, el tiempo agota y las oportunidades son preciosas. No permitamos que la vorágine de este mundo secularizado nos robe el privilegio supremo de formar una posteridad piadosa. Invierta tiempo de calidad con sus hijos, cuénteles las maravillas que Dios ha hecho en su vida antes de que se vayan a dormir, ore con ellos, viva una fe no fingida y verá la mano misericordiosa de Dios guiándoles de generación en generación. Concluyamos este tiempo reuniendo en nuestras almas una oración final de entrega y de Diclecán: Madre eterno, Dios soberano y omnipotente, te damos las gracias con todo nuestro ser por la verdad bendita y gloriosa que nos has revelado en este día. Te alabamos por la victoria definitiva de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la cual garantiza nuestra eternidad y nos llena de una esperanza viva e inquebrantable. Te pedimos perdón por los momentos en que hemos permitido que la ingratitud y la duda empañen nuestro testimonio durante la adversidad. Ayúdanos a darte gracias en todo momento, reconociendo que tú estás al control supremo de nuestras vidas, y te suplicamos con especial fervor por nuestras familias, por nuestros hijos, nietos y por las futuras generaciones. Danos la sabiduría, la humildad, la constancia y el poder del Espíritu Santo para transmitirles una fe sólida, auténtica y viva. Que nuestras vidas sean un reflejo constante de tu amor y tu fidelidad. Bendice a cada hogar representado en esta audiencia, sana a los enfermos, consuela a los afligidos y atrae a los perdidos a los pies de la cruz. En el santo, majestuoso y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos todo. Amén. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de ustedes, sus familias y sus ministerios hoy y por todos los siglos. Sigan perseverando con gozo, confiando en el Dios vivo y proclamando que Jesucristo reina victorioso por siempre. Amados hermanos, a menudo me encuentro orando al Señor por aquellos a quienes amo profundamente y le digo: Padre Celestial, abre los ojos del corazón de mis seres queridos para que puedan ver con toda claridad la evidencia de tu mano soberana en cada detalle de su vida. Sin embargo, como pastor y como padre, he aprendido que debo hacer una oración aún más difícil y desafiante. Dios mío, permíteles atravesar por momentos de necesidad, envíales dificultades, procesos complejos y verdaderos apuros para que no les quede más alternativa que aprender a confiar plenamente en ti. Y yo le pregunto hoy, ¿cómo aprendimos usted y yo a confiar en el Señor? Piénselo detenidamente por un instante. No aprendimos a confiar en Dios simplemente porque alguien nos dictó una elocuente conferencia o nos leyó un pasaje bíblico en un salón. Todos nosotros aprendimos lo que es la verdadera fe cuando fuimos arrojados a situaciones límite donde las fuerzas humanas se agotaron por completo, donde los recursos terrenales fallaron y el Señor era literalmente lo único que nos hacía ir adelante. Fue precisamente en ese valle donde descubrimos que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ahora bien, aquí está la clave fundamental sobre la cual quisiera que reflexione serenamente en este día. Si me está escuchando con atención, diga amén. Si usted tiene el anhelo sincero de transmitir una fe viva, sólida e inquebrantable a sus hijos y a sus nietos, debe estar dispuesto a dar un paso atrás y negarse categóricamente a rescatarlos de cada lío, problema o complicación en la que ellos mismos se metan. Sé perfectamente lo que pasa por el corazón de un progenitor. Todo padre y todo abuelo siente el deseo instintivo de decir: «Oh mi niño querido,
no te preocupes, ven aquí que papá o mamá se encargará de arreglarlo todo. Pero permítame decirle algo crucial con todo amor. Dios no arregla los líos en los que nos metemos por nuestra propia imprudencia, soberbia o desobediencia hasta que nuestro corazón no esté bien alineado con Él, hasta que aprendamos la lección espiritual que Él desea enseñarnos y nos volvamos a su presencia con verdadera humillación. Si usted corre a rescatar a sus hijos cada vez que cometen un error, si los libra de las consecuencias naturales de sus fallas y de la adversidad porque no tolera verlos sufrir o atravesar incomodidades, ¿sabe lo que está haciendo? Los está privando de la lección más transformadora de sus vidas. Todos en esta tierra debemos enfrentar sufrimientos, dolor y tribulaciones. Llegará el día en que se topen con situaciones de las cuales ningún ser humano, por mucho dinero, influencias o contactos que tenga, los podrá librar. ¿Y qué hacemos cuando llegamos a ese punto? Aprendemos a clamar al Altísimo, aprendemos a resistir con paciencia y a depositar una confianza inquebrantable en el Dios Todopoderoso. Y la palabra nos enseña que Dios siempre recompensa a quien confía plenamente en Él. A veces, todos somos culpables de querer hacerles el camino demasiado fácil a nuestros descendientes. Es una reacción humana muy normal desear que no pasen necesidades ni aflicciones. Pero cuando se trata de instruirlos en los caminos del Señor, la sobreprotección no es el método de Dios. Hay momentos en los que debemos dejarlos clamar, dejarlos llorar y permitir que sientan la carga de sus decisiones para que busquen el rostro del Creador. Aquí hay una decisión crítica que usted debe tomar hoy. Si me escucha, diga, amén. ¿Es verdaderamente prioritario para usted que su hijo o su hija aprenda a confiar en el Dios vivo? ¿O es más importante mantener la aprobación y el afecto inmediato de ellos hacia usted? Déjeme decirle que la aceptación de sus hijos no es comparable en importancia con el hecho de que ellos desarrollen una fe real y personal en el Dios Todopoderoso. Piense en cuántos jóvenes son engañados en el mundo actual. Crecen en hogares donde abundan las riquezas materiales. Poseen los mejores automóviles. Visten ropa de marcas costosas. Asisten a instituciones prestigiosas y tienen tarjetas de crédito a su disposición. Y sin embargo, qué pobres son en el plano espiritual. ¿Por qué? Porque jamás han experimentado la necesidad de depender de Dios. Tienen a papá, tienen recursos y saben que alguien vendrá a rescatarlos para evitar la vergüenza. En cambio, los hijos más ricos y bendecidos son aquellos que, aunque no lo tengan todo en lo material, poseen una sólida e inquebrantable confianza en el Dios viviente. Han atravesado por dificultades, dolor y pruebas en la vida, y han contemplado la fidelidad de Dios supliendo cada una de sus necesidades, paso a paso, fortaleciendo su fe y cultivando una amistad profunda con el Salvador. Ese es el tesoro eterno que debemos transmitir de generación en generación. La pena, las tribulaciones y las pruebas son las herramientas que Dios utiliza para forjar un carácter piadoso y una fe saludable. Pero todo este caminar comienza en un punto imprescindible. Al poner su confianza en Jesucristo como su Salvador personal, reconoció su separación de Dios a causa del pecado, y creyendo de todo corazón que cuando Cristo murió en la cruz, pagó por entero la deuda de nuestras rebeliones. Le hago esta última pregunta al corazón. ¿Tiene usted hoy una fe que valga la pena regalar a sus seres queridos? ¿Pueden sus hijos y nietos mirar su vida y decir, la fe de mi padre funciona, Dios es real y obra con poder en su vida? Oremos al Señor para que forje en cada uno de nosotros esa fe ejemplar y victoriosa.